Hola, hola, buenos días. ¿Quién anda por acá? Antonio, buenos días. Buenos días, profesora. Aquí estamos ya listos. Bienvenido, gracias, Antonio. Muchas gracias. Quería uno más, dos más, pero como que se les va la señal. Así que vamos a esperar, Antonio, unos minutitos, únicamente para ver si se conecta alguien más, porque entre más estamos, a veces surgen dudas. Entonces vamos a esperar 2 minutitos Sí, para claro que sí. iniciar, por favor. Gracias. Gracias. Ojalá pueda descargar el archivo que les compartí por WhatsApp, Antonio. Sí, ya lo tengo. Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, ya. vamos a ir dándonos de una actividad para algunas dudas que se les puedan surgir en el momento, ¿ok? Sí, gracias. Guarden silencio. Hola, es Laura, buenos días, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Bien, mis gracias, buenos días. Buen día, Laura. Pues estaba yo esperando a que ingresaran a la sesión algunas otras personas. Ya estaba sola con Antonio, pero pues yo creo que vamos a comenzar, más que nada por el tiempo, ajá, porque pues yo me puedo quedar aquí todo el día platicando y dando ejemplos, ¿verdad? Pero pues yo sé que es fin de semana y para muchos pues tienen actividades familiares que realizar, entonces más que nada por el tiempo vamos a iniciar la sesión. Bienvenidos a Enrique también, que ya lo veo acá en sesión. Este tema que vamos a abordar el día de hoy, pues recordarles que es el último de la unidad, bueno, más bien la última unidad. Son 4 unidades a las que corresponde nuestra capacitación. Permítanme compartirles mi pantalla. Creo que nada más están viendo mi Excel. Ok, aquí está. Esta sería nuestra última unidad y como alguien ya lo preguntaba el día de ayer, está bien, Mariana. Ok, buenos días, no se preocupe. Siempre la última unidad es como la más premurosa en cuanto al tiempo, ya que la plataforma, como todo está sistematizado, pues se nos cierra así, a las 12 en punto, a las 001 se nos cierra. Entonces, yo les comentaba el día de ayer
Es muy importante que esta unidad la trabajen entre hoy y mañana para que puedan entregar en tiempo y forma su evaluación. Yo me voy a dedicar el día lunes. Ya me enviaron 5 personas su evaluación, pero me falta la mayoría. Entonces, vamos a asignar el día lunes para que todos entreguen esta evaluación y no les vaya a pasar que quieran ingresar a la plataforma y ya no tengan el acceso. Es muy importante. Yo ahí pues no puedo hacer más. Entonces, vamos a iniciar con esta pequeña retroalimentación que corresponde al tema de gráficas e impresión en Excel. Ajá. Preguntarles antes de que yo comience, para los que están ahorita en sesión, ¿generaron estudio de la antología? ¿Han estudiado los temas? Son cortos, sencillos, pero aún así han habido algunas dudas. Entonces, quisiera preguntarles, ¿se han guiado de la antología para generar estudio? Laura, Mariana, Enrique, Antonio. Sí, Miss, yo sí la ocupé. Sí, yo Oh, también la leo y practicamos un poco los ejercicios. ok, eso está perfecto porque pues, esa es la finalidad y la retroalimentación, pues sí me gustaría pues saber en qué punto vamos a iniciar la retroalimentación, sino pues a lo mejor para abordar desde el punto cero, ¿verdad? Sin embargo, bueno, independientemente de que hayan o no estudiado, voy a retroalimentar un poquito de conceptos y avanzamos. Vamos a ver únicamente 3 tipos de gráficos que son los que se manejan en el nivel básico. Son el gráfico de columnas o de barras, el circular y el de líneas. Todos los demás, bueno, van paulatinamente, los vamos viendo en el nivel intermedio y el avanzado. ¿Ok? Entonces vamos a guiarnos del contenido. Bueno, vamos a iniciar con el concepto de lo que son los gráficos. Realmente hay, ustedes en la red y dependiendo el libro y el autor que nosotros leamos, pues tenemos muchos conceptos de lo que es un gráfico, pero realmente no varía mucho. Ajá. Casi todos concuerdan o concordamos en que los gráficos son una representación, ¿verdad? Visual y muchos coinciden en que es más fácil entender un gráfico o los datos mediante un gráfico que miles y cientos de datos representados en una tabla. Entonces, los gráficos en Excel juegan un papel muy importante debido a que en algunas empresas, en algunos, a lo mejor instituciones, sean públicas o privadas, pues que manejan con muchos datos, es muy complicado generar un análisis sobre la información. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues generar gráficos. Este tema es demasiado amplio, déjenme comentarles. Los gráficos es un tema muy amplio y puede ser tan avanzado como ustedes lo requieran. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, cuando llegamos al curso avanzado, y a veces se inscriben al avanzado pensando en que pues no tomaron ni el intermedio ni el básico, pero pues ya le hayan, se quedan como sin entender muchas cosas que no ven, ya que en el básico es muy básico, pero es importante conocer ciertos conceptos. Entonces, desde ahí voy a partir. ¿Para qué? Para que si continuamos los que estamos en el básico al intermedio, pues ya no nos tengamos que regresar tanto con este tema de los gráficos. ¿Okay? Entonces, aquí les apoyé con otra definición, donde nos dice que esta es una representación de datos que se contienen, no específicamente en una tabla, pero que se contienen de manera organizada. Puede ser en una tabla o simplemente en celdas. Es una representación visual. Dice que el graficar nos va a facilitar la comprensión y permite una visualización más rápida de los datos. Esto es verdad. No es lo mismo que yo intente analizar 1000 datos en una tabla que yo los visualice en una gráfica, porque en la gráfica pues ya es como un resumen. Ajá. ¿Cuántas veces no nos piden, por ejemplo, en el trabajo, quiero que me des o me muestres o me hagas un reporte y que tenga que incluir gráficos, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es para nosotros, sino para las personas que son las que toman las decisiones. eh, los gráficos es una forma más fácil de analizar esa información, ¿ok? Entonces, desde ahí parte lo importante de los gráficos, porque yo les comentaba,
Imagínense que en un grupo de trabajo, llámese el que sea, se va a realizar un reporte, no sé, mensual, anual, yo qué sé, ¿no? Y nos toque generar los gráficos. Imagínense que yo genero un gráfico que a mi parecer está bien, que a mi parecer y a mis conocimientos yo considere pues que es correcto y que llegue el jefe o no, o los jefes, o simplemente los otros compañeros del equipo que resulte que no entiendan nuestro gráfico, entonces significa que algo no está bien, porque se supone que la representación de un gráfico debe de ser pues entendible para todos. Ajá. Entonces, desde ahí es lo importante. Ahora, dice que los datos siempre se van a crear a partir de datos numéricos. Hay quienes dicen, no, es que yo quiero representar los nombres de mis alumnos. Pues no puedo. No puedo representar textos. Yo necesito representar datos numéricos. Puedo representar cuántos alumnos hay en mi grupo, sí. Puedo representar las calificaciones también. Cuántos hombres, cuántas mujeres, el porcentaje, etcétera. Todo lo que tenga que ver con valores numéricos. Pero no puedo representar si es azul, verde, amarillo, rojo, si es Juanito, Pedrito y Susanita, no puedo. Números solamente. Ajá. También dice, puedes representar los datos en distintos tipos de gráficos. Esto va a depender, por supuesto, aquí dice, pero el tipo de gráfico que elijas depende del tipo de dato que deseas representar. Aquí entra otro detalle. Y pasa mucho, créanme. Resulta que nos piden, ejemplo, representar el porcentaje de las ventas anuales. Y muchos lo hacen en un gráfico de barras porque se ve bonito o porque consideran que así se ve bien o que así está bien la representación. Y no. Resulta que el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar va a depender de lo que tú quieres realmente pues mostrar en ese gráfico. Entonces, desde ahí por eso es la importancia. Y no es tanto el que se vea más bonito o el que ahí sí me ocupo la información o etcétera, ¿no? Todos esos detalles estéticos, no, sino lo que tú quieres representar en el gráfico. Ajá, hasta aquí, no sé, pues, perdón que sea un poco teórica, pero es importante. Hasta aquí no sé si respecto a esto sobre qué es el gráfico y la importancia de saber qué tipo de gráfico debemos elegir, ¿hay algún comentario, alguna duda? Sí, buenos días. Hola Enrique, buenos días, bienvenido. Gracias. Cuénteme. Bueno, lo que acaba de comentar, que dependiendo del tipo de gráfico, un ejemplo ahí lo que ponían lo de las ventas, ahí sería como una gráfica lineal, pero como dice, pues ya va dependiendo de lo que queramos representar, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, en la parte de abajo vamos a hacer una actividad justamente para eso, bueno, en la siguiente hoja, para que ustedes vayan viendo qué gráfico utilizar en cada situación. Pero es correcto, en el caso, por ejemplo, de ventas, si yo quiero analizar cómo fueron mis ventas durante un mes o un lapso de tiempo, pues lo ideal es utilizar un gráfico de líneas. Ahorita vamos a ver por qué. Ajá. Bien. Porque como dices, creo que es muy extenso este tema, porque sí hay muchísimas gráficas, también la de pastel y no sé, infinidades. Es muy amplio, créanme, demasiado amplio. En el avanzado, yo a veces quiero mostrarles un ejemplo de cada uno, pero como a veces no traen el conocimiento básico sobre gráficos, me quedo de todas maneras en estos, en los básicos. Y es importante que los conozcan. Miren, me voy a adelantar tantito. Aquí en el menú insertar, nosotros tenemos específicamente esta agrupación donde tenemos todos los tipos de gráficos que ustedes puedan hacer en Excel. Ejemplo, gráfico de columnas y tenemos todos los tipos de gráficos de esta agrupación, de columnas en diferentes diseños, de barras. Tenemos en cada uno de estos diferentes gráficos, si ustedes lo observan, ¿verdad? Cada uno, por supuesto, tiene lo suyo. Ajá. Y cada uno nos permite representar diferente información. Pero ahora me preguntaba alguien, maestra, es que yo quiero hacer o quiero que nos explique cómo hacer, acá por acá tenemos los gráficos nuevos, un gráfico de, me decían, de superficie. Y yo les decía, yo con todo gusto les puedo poner un ejercicio y se los puse. ¿Saben cuál es el problema? Lo que decían el otro día, creo que fue
Antonio, que necesitamos tener el conocimiento primero matemático para poder entender un gráfico de superficie. Y entonces imagínense que yo les quiero explicar un gráfico de superficie con los conceptos que necesitamos y no los entendemos, pues primero me tengo que regresar a explicar pues casi que las matemáticas, ¿no? Entonces es un poco complicado y ahí, bueno, yo les voy a decir una cosa. Los gráficos son muy sencillos de utilizar si ustedes tienen el conocimiento en el área. Por ejemplo, estadística, de superficies para conteos de ventas, saber los tiempos, a lo mejor lo que tú quieras representar, ¿no? Y otra cosa, imagínense que yo tenga que hacer un diagrama de Gantt o un calendario, ¿no? Con un diagrama de Gantt. Aquí no lo tengo, ese gráfico no lo tengo. Sin embargo, se realiza con un gráfico. Entonces, hay muchas opciones, por eso es tan amplio como ustedes lo quieran ver. Es tan amplio que nosotros a veces nos quedamos, pues insertar un gráfico, selecciono los datos, insertar y listo, se acabó un gráfico de columnas, de barras y circular. Y de ahí nos salen. Sin embargo, pues no. Ahí tenemos, por ejemplo, los gráficos del INEGI, ¿no? Los que se utilizan para hacer comparaciones con poblaciones muy grandes. ¿Cómo le hago para representar miles de datos? No lo puedo hacer con un gráfico normal. ¿Cómo le hago para representar información de dos tipos? Que ahorita lo vamos a ver un poquito. Cuando son diferentes valores, ejemplo, hablamos primero en un caso de miles, ¿no? O de millones, y en otro hablamos de pesos, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 100. Son datos muy alejados. Y entonces, en esos puntos es donde pues muchos ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de los básicos, que son estos tres. Sin embargo, yo les decía, esto es demasiado amplio, este tema. Acá tenemos muchas herramientas muy nuevas. Aquí está el de mapas, por ejemplo, ya podemos hacer un gráfico dependiendo a una región. No está como en desarrollo todavía eso, porque yo he intentado, por ejemplo, indicar la población de Ixmiquilpan, la población de Mixquiahuala, de Tula, y todavía no lo podemos hacer. Pero sí puedo representar, por ejemplo, del estado de Hidalgo, la población de, a lo mejor de hombres y mujeres del país, etcétera, ¿no? Regiones amplias, grandes. Entonces, sí, ya lo podemos hacer aquí con mapas. Tenemos los gráficos dinámicos, perdón, y tenemos los mapas en 3D y los mini gráficos, que es un gráfico en cada celda. Ajá. Bueno, esto es muy amplio, demasiado amplio. Pero bueno, no me quiero alargar tanto, vamos a trabajar con 3 gráficos hoy solamente. ¿Ok? Ahora, aquí les comparto un tip que dice lo siguiente y espero que ahí se quede guardado como un buen tip. Dice, la verdadera importancia de aprender a crear gráficos en la hoja de cálculo está en saber qué deseas representar y cómo interpretarlo. ¿Por qué esto es importante? Nuevamente, les decía, imagínense que el jefe me pide, no sé, un reporte de la empresa, ¿no? De ventas, vamos a suponer. Pero resulta que mi jefe, pues él es un bueno representando, pues analizando la información y visualizando los gráficos. ¿Qué debo de involucrar para poder saber que ese gráfico está bien estructurado? El diseño, por supuesto, la presentación de mi gráfico, que el gráfico represente lo que el jefe realmente quiere. Si son ventas, a lo mejor si es una comparación, a lo mejor si son porcentajes, a lo mejor son fechas, a lo mejor él quiere ver las caídas de las ventas solamente, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo primero, como en todo, saber qué quiero primero representar. Ajá. Y ya después, ahora sí, puedo ver las características de mis gráficos y decir, pues voy a utilizar un gráfico de líneas por esto y por esto. No, voy a utilizar un gráfico de dispersión porque a lo mejor el de líneas no me permite hacer algo que el jefe quiere y en el de dispersión sí. Entonces, de ahí es donde nace la importancia de saber, pues, qué gráfico debo utilizar para cada situación. Ahora aquí tengo 3 conceptos que son los que vamos a trabajar. El gráfico de columnas o de barras es lo mismo. Ajá. Lo único que va a cambiar es la orientación de cómo lo tengo. Ajá.
Columnas son en vertical, así como se muestra aquí en la imagen, vertical. En cualquier diseño que ustedes quieran. Lo pueden tener agrupadas, lo podemos encontrar apiladas, 100% apiladas, columnas 3D. Bueno, ahí ya cada diseño que se tiene, ¿no? Entonces, sin embargo, esto y esto me permite representar lo mismo. Las de barras observamos es lo mismo, solo que está de manera horizontal. Y aquí, si ustedes observan en el cuadrito, nos dice, permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías. Y al decir comparar, entonces nosotros entendemos que puedo comparar, por ejemplo, calificaciones, ventas, años, meses, días, pagos, deudas, etcétera. Puedo comparar dos valores, 3, 4, 5, 10, pero aquí hay un detalle. Este tipo de gráficos sí nos permiten comparar, pero aquí dice una cosa. Visualmente los gráficos entre algunas categorías. Bueno, aquí no lo dice, pero yo se los voy a decir. Cuando nosotros queremos comparar más de 10 categorías, o más de 10 sí, diferencias, valores, la gráfica comienza a perder sentido. ¿A qué me refiero con esto? A que yo, cada barrita que yo voy a ir viendo, ¿no? Veo una barra blanca, una barra azul, blanca, así, ¿no? Estoy comparando blanco con azul, blanco con azul. Imagínense que tengo 10 líneas blancas y 10 azules. Entonces, la gráfica comienza automáticamente a esas barras o esas columnas a hacerse más delgadas, hasta llegar a un punto que no sea entendible. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean por qué no utilizaríamos una gráfica de columnas para comparar demasiados valores. Y obviamente, pues ahí entrarían pues los tips y todo lo avanzado que nosotros podamos conocer para hacer un gráfico de columnas avanzado o personalizado, porque a lo mejor así lo requiero. Fíjense aquí, tengo 30 y tantos datos, no son muchos, y yo los voy a intentar representar en una gráfica de columnas. A simple vista, si yo entrego esto, vamos a suponer que ustedes son mis jefes. Díganme qué pensarían de esta gráfica con tantas barras. ¿Ustedes consideran que visualmente es entendible esta gráfica, a pesar de que no tiene datos, no tiene muchos valores? ¿Es entendible para ustedes? ¿Saben qué diferencia hay entre una línea y otra? ¿Se puede observar? ¿Ustedes opinan? No, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo quiero que ustedes vean, pues es un poquito más grande esto. Cada barrita, pues me representa una celda. Y entonces imagínense que todavía esto yo lo tenga que exponer o presentar en una hoja, ¿no? Impresa, y que el jefe diga, pues a ver, espérate, Abigail, ¿qué valor es este? No, pues no se preocupe, jefe, mire, yo le voy a poner aquí unos numeritos. Y resulta que cuando yo le intente poner los numeritos, pues esos numeritos ni siquiera, por más que yo les tire, se van a alcanzar a distinguir por la cantidad de columnas que yo tengo, ¿no? Y entonces esto visualmente ni es atractivo, el jefe se va a fastidiar, va a decir, mejor enséñame la tabla, y no va a tener caso la gráfica. Entonces, ese detalle les va a pasar en algún momento. Entonces, entender que el gráfico de columnas o de barras nos limita a representar una cierta cantidad de información. ¿Me sirve para comparar valores? Sí. Y cada columna o cada barra me va a representar un dato, pero 10, 15 datos a lo mucho. Ya cuando comienzan a ser más de 15, la situación de la gráfica comienza a perder sentido, como ahí se los muestro. El segundo concepto, ahorita vamos a hacer algunos, es el gráfico circular. Este gráfico circular me sigue pasando, a mí siempre me pasa esto con los alumnos. Les digo, vamos a ver el tema de gráficos, ¿no? Y lo primero que intentan experimentar es esto, muchos. Tomar una columna, ir a insertar
y seleccionar el que más les gusta, ¿no? Y dicen, no, pues es que maestra, este se ve bonito, ¿no? ¿Y qué creen? El gráfico circular especialmente está diseñado para representar porciones de un total, que entendemos que como nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? El círculo representa, ¿no? El pastel, la pizza, etcétera, el pie, porque así también lo conocen como la gráfica de pie, representa el total. Y cuando decimos el total, significa el 100%. Es como hacer una regla de 3 en matemáticas. Y entonces, cada barra o cada color te representa un porcentaje de quién, pues de ese total. Y entonces, aunque su gráfica sale bonita, porque en ocasiones la gráfica, pues dependiendo de la información que tú tomes, pues se va a ver bien, se va a ver atractiva, se va a ver bonita, es correcto, ¿no? Como esta, ¿no? Pues ya quedó la gráfica. ¿Y sabes qué te está representando la gráfica? O ni siquiera sabes lo que te representa. La gráfica de circular no es para comparar, no es para representar dispersiones, no es para representar ventas o una tendencia, es para representar porcentajes. Ajá. Aquí les tengo el concepto, miren, aquí lo dice. Ahí está. Permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números sea 100%. Y de hecho Excel ya te evita que tú hagas la regla de 3 porque solita la gráfica te la va a hacer. Ahorita en el ejemplo vamos a ver. Bueno, dice aquí, muestra varios conceptos como porcentajes de un total. Así es más fácil determinar qué cantidad pertenece a cada concepto de la gráfica. Ahorita que hagamos el ejemplo, esto va a quedar un poquito más claro. Y el tercer gráfico que vamos a ver es el gráfico de líneas. Dice, en este gráfico se observan diferentes comportamientos o tendencias, que es lo que decía Enrique, de variables. Por ejemplo, ¿cómo cambia la temperatura, por ejemplo, en el día de hoy? ¿O cómo fue la temperatura de diciembre? ¿Cómo fue la temperatura en el año? Observamos que tenemos un lapso de tiempo y entonces yo quiero saber cómo fue o cómo evolucionó la temperatura en ese dado tiempo. Entonces puedo utilizar una gráfica de líneas. Otro ejemplo, ¿cómo fueron las ventas de hoy? El lapso es hoy, el día de hoy. ¿Cómo fueron mis ventas? ¿Cómo fue mi venta de la semana, del mes, del año, de los 2 últimos años, etcétera? Finalmente es una tendencia. En la primera variable tenemos el tiempo. No siempre va a ser el tiempo, pero ahí puede ser que normalmente el tiempo sea una de sus variables. Otra, ¿cómo cambió el dólar? Lo mismo, ¿cómo fue hoy el dólar, no? Cambiando durante el día, ¿cómo fue hoy y ayer? Y es diferente aquí, por ejemplo, a que yo les diga, quiero saber cómo fue la tendencia del cambio del dólar de hoy, a que yo les diga, quiero saber cómo fue el dólar ayer en comparación de hoy. Sí, no sé si alcanzamos a distinguir la diferencia. En la primera, yo quiero saber la tendencia de cómo evolucionó el dólar durante el día. Y en la segunda oración que comenté, yo quiero comparar cómo fue ayer y cómo fue hoy. Y entonces ahí utilizaría en la comparación una gráfica de columnas porque lo que quiero es comparar. Ahora, entonces, hasta aquí dudas sobre los 3 conceptos de estas gráficas. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí como, bueno, menciona en cuestión a la comparación de más de 10, un ejemplo, de 10 datos, ¿cuál sería la gráfica recomendable? En el caso de la comparación, tenemos gráficos avanzados que nos permite trabajar un poquito de programación, en la cual tú puedes mostrar en una gráfica, por ejemplo, de solamente 5 barras, que te vaya haciendo la comparación, ejemplo, por un lapso de tiempo, ¿no? Que tú digas, no, pues yo lo que quiero ver de las 8 a las 10 y luego de las 10 a las 12 entre esos 2 días. Entonces tú nada más verías 2 barritas comparando la de hoy y la de, bueno, la de ayer y la de hoy. Y tú vas haciendo esa comparación. Inclusive puedes ver lo de, no sé,
3 tiempos, de las 8 a las 10, de las 10 a las 12 y de las 12 a las 12. Ejemplo, ¿no? Pero hay muchas formas de que nosotros personalicemos nuestras propias gráficas, que es un tema bien interesante, crean. Entonces, posiblemente lo ideal sería utilizar una gráfica de columnas, pero avanzada. Sí, ¿me explico, Enrique? Sí, sí, está bien, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Ok, bueno, vamos avanzando entonces. Ahora voy a ir a la siguiente hojita. Este libro se los compartí por si ustedes desean hacer la actividad. Ahora, en este primer ejercicio, bueno, lo voy a dejar ahorita hasta el final para que les muestre cómo insertaríamos la primera gráfica, ¿ok? Me voy a brincar tantito aquí. Tengo yo aquí 11 oraciones, de las cuales solamente voy a hacer 3. 3, una de cada uno. Y las demás, pues ustedes las hacen en el momento que ustedes tengan tiempo disponible. Si las quieren leer y decir, maestra, ¿cuál utilizaríamos aquí porque no la entendí? Adelante, con toda confianza, ¿ok? Son 11 oraciones en las cuales ustedes, yo pretendo que identifiquen, en base a los conceptos que tenemos, pues cuál es el tipo de gráfico que ustedes estarían utilizando. Ok, vamos a ver una de cada una. Esta la voy a dejar solita para que ustedes lo hagan. Vamos a ver aquí, dice. En el 2, representar el porcentaje de hombres y mujeres de tu grupo. Todas estas oraciones que tengo yo aquí, son 11, se pueden representar con las 3 básicas. Entonces, voy a poner de rojo para saber cuál estamos. Nos dice la oración que necesitamos representar el porcentaje de hombres y de mujeres que tiene tu grupo. Díganme ustedes, antes de que yo lo conteste, ¿qué gráfica utilizarían ustedes y por qué? El circular, ¿no? Porque dice que se va a representar el porcentaje. Ok, sí, excelente. Observamos, dice que vamos a representar el porcentaje. Aquí muchos podrían decir, maestra, pues yo lo haría con una gráfica de columnas porque quiero comparar, ¿no? Lo de los hombres y de mujeres, pero no. Como yo quiero saber el porcentaje, sí lo puedo representar con una de columnas y me va a salir y puedo analizarlo, pero por la definición que nosotros estamos trabajando, el representar porcentajes de un total, donde el total es la cantidad de alumnos que tiene un grupo, entonces sería con la gráfica circular. El circulito me va a representar, ejemplo, ¿no? 15 alumnos en total. Ese es mi círculo, el 100%. Y el porcentaje de mujeres, pues sería una rebanada del pie y el porcentaje de hombres sería otra rebanada del pie. Si yo lo hago con una gráfica de columnas, sí me va a mostrar la comparación, pero ahí entonces vemos en la definición. Yo puedo comparar solamente cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el grupo, pero no puedo ver qué porcentaje tenemos de ese total de los 15 alumnos. ¿Sí me explico con esto y es correcto lo que su compañera acá dice que fue una gráfica circular? ¿Sí queda claro por qué es gráfica circular? Pregunto. Sí, Miss. Ok, gracias Laura. ¿Los demás? Sí, Ok, vamos a ver. Vamos a ver el número 4. Dice el 4. Quiero representar la actividad cerebral cuando duermes. A ver, vamos a analizarlo bien. Díganme, ¿qué gráfico utilizarían para representar la actividad cerebral cuando nosotros dormimos y por qué la utilizaríamos? Lineal. Lineal. ¿Por qué lineal? Es correcto que es lineal, pero yo quisiera que nos comente por qué usted piensa que es lineal. yo pienso que porque es variable, ¿no? Hay variaciones precisamente en lo que dice ahí en la actividad cerebral. Si nosotros analizamos, es correcto, Enrique, para que nosotros podamos tener
la actividad cerebral cuando una persona duerme, es lógico saber que esa actividad tiene que estar registrada en una tabla, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir poniendo, a ver, dependiendo del tiempo o el lapso, ¿no? Actividad cerebral de las 8 a las 9, y ponemos datos. O actividad cerebral con actividad, sin actividad, ¿no? Etcétera, dependiendo cómo yo vaya formulando esa tablita. Pero lo que sí es notable es que nos dice que queremos representar esa actividad cuando en un lapso de tiempo, cuando duermes, es decir, de las 8 a las, no sé, 5 de la mañana, por ejemplo, ese es el lapso de tiempo en el que yo voy a analizar la información o los datos que voy a registrar en una tablita y tienen que ser valores numéricos. Por eso es una gráfica de líneas, ¿sí? A ver si no quedan dudas, ahí cuéntenme. Antonio, ¿todo bien hasta aquí? Ahí estoy completando esto. Gráfica lineal, ok, ahí lo tengo. Vamos a ver otro. Vamos a ver. Miren, está sencillo. Dice, comparar la masa de los planetas del sistema solar. Aquí literalmente pues yo tendría que tener los 8 planetas de nuestro sistema solar, de Mercurio a Neptuno, ¿verdad? Y tengo que tener en la tablita Mercurio y su masa. Tengo que tener Venus y la masa, y así, ¿no? Tendría que ir comparando justamente estos valores que en datos numéricos yo estaría representando. Y como dice la oración, si ustedes ven, ¿qué dice aquí? Comparar. Ajá. Miren, posiblemente se nos va a detener la sesión porque me marca aquí menos de un minuto. Por favor, vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar para no quedarnos acortados en la sesión.